Estaba de pie ante el consejo. Mis manos, atadas con una cuerda áspera, me picaban. La sala majestuosa y fría apestaba a temor y a juicio. Las miradas, 100 pares de ojos fríos, eran puñales clavándose en mí. Allí estaba Carlos, en el trono de obsidiana, pálido y vendado, pero despierto. Sus ojos, sus malditos ojos eran lo que más me dolía. No había calor, no había reconocimiento, solo traición. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el alma. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? Mi memoria se sentía como un puzzle desordenado. No era la misma persona que aquella muchacha, solo semanas antes, que aparcó su viejo Honda Civic de 2008 frente a las enormes verjas de la finca Nogal Negro. El aire en Galicia no lava nada, solo hace que la humedad se te pegue a los huesos y al alma. Eso era lo único que pensaba mientras subía la mirada a las rejas de hierro forjado. Esto no era una casa. No, era una fortaleza de piedra gris, una mole puntiaguda que parecía arañar el cielo nublado sobre los ancares. Me apreté el abrigo, una cosa raída de lana que había comprado de segunda mano en Santiago de Compostela, absolutamente inútil contra el frío que bajaba de la montaña. Pero el frío exterior era una brisa comparado con el hielo que sentía en las venas. Me miré en el espejo lateral del coche, piel pálida, ojeras oscuras bajo unos ojos color miel y el pelo castaño encrespado que había intentado domar con un poco de agua. Parecía exactamente lo que era. Una omega de 20 años ahogándose en una racha de mala suerte. Solo respira, María, me susurré, el sonido de mi propia voz casi ahogado por el latido desbocado de mi corazón. Hazlo por José. José, mi hermano pequeño, un idiota. Había hecho lo único que nunca se debe hacer en el caótico mundo clandestino de los cambiantes. Había robado de la manada Nogal Negro. No solo dinero, no. Había robado un disco duro con los manifiestos de envío de la empresa logística de Carlos. El muy tonto pensó que podía vendérselo a una manada rival en Oporto. En cambio, lo habían atrapado en menos de una hora. Y ahora José estaba en algún calabozo bajo esta fortaleza. Y yo, aquí, lista para intercambiar mi vida por la suya. Pulsé el timbre de la verja. Diga su motivo, graznó una voz, metálica y aburrida, por el intercomunicador. María Ali, respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que se sentía. Tengo una cita con el Alfa Carlos. Hubo una pausa, un fuerte sonido metálico, y las verjas se abrieron con un gemido pesado. El camino de entrada tardó 10 minutos en recorrerse. Para cuando llegué a las enormes puertas dobles de roble, mis botas baratas estaban empapadas. La puerta se abrió, revelando a un beta con un traje impecable. Elías Vine. Conocía su nombre por las noticias, el brazo derecho de Carlos, un hombre conocido por su eficiencia gélida. Elías me examinó de arriba abajo. Su labio superior se curvó ligeramente en un gesto de desdén apenas perceptible. «Eres más pequeña de lo que esperaba», dijo, su voz monótona. «El alfa está en su estudio. No hables a menos que te hablen. No hagas contacto visual. Y por el amor de la luna, no liberes tu aroma si puedes evitarlo. Está agitado hoy». Asentí, la garganta demasiado tensa para hablar. Le seguí por pasillos que olían a limón pulido y a dinero viejo. Las paredes estaban forradas con retratos de alfas anteriores, hombres severos y brutales, pero ninguno de ellos parecía tan aterrador como las historias del actual rey, Carlos Nogal Negro. Decían que medía más de 2 metros, que tenía un gen feral, una mutación genética que lo hacía más fuerte, más grande y más inestable que cualquier alfa normal. Me recordaba a los relatos de gigantes de las montañas, algo ancestral y salvaje.
Elías se detuvo ante unas puertas de caoba al final de un largo pasillo. Entra, te espera. Empujé la puerta. El estudio estaba en penumbra, iluminado solo por el fuego que rugía en la chimenea y la luz gris que se filtraba por las ventanas del suelo al techo. La habitación olía a madera quemada, a cuero y a otra cosa, algo especiado y metálico, a ozono, el aroma del poder crudo. Al principio pensé que la habitación estaba vacía. Luego, el sillón de cuero detrás del enorme escritorio giró lentamente. La respiración se me atascó en la garganta. Los rumores no exageraban. Carlos Nogal Negro era enorme. Incluso sentado, llenaba el sillón. Vestía una camisa negra de vestir que se tensaba contra sus hombros. Las mangas remangadas para revelar antebrazos gruesos de músculo y cubiertos de tatuajes de antiguas runas celtas. Pero fue su rostro lo que me heló la sangre. Era guapo, de una manera devastadora, ruinosa. Mandíbula afilada, cejas densas, pero 3 marcas de garras distintivas le recorrían desde la sien hasta el pómulo. Sus ojos eran del color de un mar tormentoso, y en ese momento estaban fijos en mí con la intensidad de un depredador observando a una presa. Así que, la voz de Carlos fue un grave murmullo que vibró en mi pecho. Esta es la hermana. Me obligué a dar un paso adelante. Mis rodillas temblaban, pero planté los pies firmemente en el suelo. Soy María, Alfa. No pregunté tu nombre, dijo Carlos poniéndose de pie. Jadeé. Seguía elevándose. Era un gigante, de verdad, fácilmente 2 metros 10, quizás más. Caminó alrededor del escritorio, sus movimientos depredadores y silenciosos. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. El calor que irradiaba era sofocante. Tu hermano, dijo Carlos suavemente, robó datos propietarios valorados en 4 millones de euros. Comprometió la seguridad de mi manada. Por ley, tengo derecho a arrancarle la garganta en una transmisión en vivo para que el mundo lo vea. Lo sé, dije, mi voz temblorosa, pero clara. Por eso estoy aquí. José es estúpido, es joven. No sabía lo que hacía. La ignorancia no es una defensa. Carlos se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el café en su aliento mezclado con ese aterrador aroma a ozono. ¿Por qué debería dejarlo vivir? Porque no quiere una ejecución pública en este momento. Respondí, las palabras saliendo de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Carlos se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Disculpa. Leí el Financial Times, Alfa. Continué, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Aquella era la verdad. Mi miedo por un instante se diluyó en la determinación. ¿O es que ya no se entera? Su empresa, Logística Nogal Negro, está en medio de una fusión con las manadas europeas. Una ejecución violenta de un adolescente, aunque sea un ladrón, espantaría a los inversores. Necesita estabilidad. Necesita civilización. Carlos me miró fijamente. El silencio se prolongó durante 10 segundos agónicos. Luego, una risa oscura y seca escapó de sus labios. Una omega que lee el Financial Times, musitó Carlos. Raro. Tengo un título en contabilidad forense, añadí, esperando que eso le diera un motivo para considerarme. Puedo ser útil. ¿Crees que puedes pagar una deuda de 4 millones de euros? Carlos se burló. Estarías muerta de vieja antes de pagar una fracción. No ofrezco pagarla con dinero, dije. Metí la mano en el bolsillo y saqué un trozo de papel doblado. Era un contrato estándar de cambiantes, pero yo había modificado los términos. Ofrezco una servidumbre por deuda. Yo por él cederé mis derechos como ciudadana libre a la manada Nogal Negro durante 5 años.
Haré lo que usted me pida. Llevaré sus cuentas, limpiaré sus suelos o haré sus recados. A cambio, José quedará libre y abandonará Galicia. Carlos me arrebató el papel. Sus enormes garras rozaron mi piel, enviando una descarga eléctrica a través de mí. Escaneó el documento, su expresión indescifrable. 5 años, murmuró. Servidumbre total. Sí, volvió a mirarme. Esta vez aspiró el aire, sus pupilas dilatadas. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, pequeña Omega. Mi manada no es amable, y yo no soy un hombre paciente. Me aclaré la garganta. No necesitaba amabilidad, solo quería que mi hermano viviera. No necesito amabilidad, dije, alzando la barbilla. Necesito a mi hermano vivo. Carlos retrocedió, caminando hacia la ventana. Miró el terreno azotado por la lluvia. «¡Elías!», rugió. La puerta se abrió al instante. «Alfa», dijo Elías, inmutable. «Libera al chico. Ponlo en un autobús a Castilla-La Mancha. Si regresa a Galicia, mátalo». Me desplomé de alivio, agarrando el respaldo de una silla para mantenerme firme. «Y Elías», añadió Carlos, volviéndose hacia mí con una sonrisa oscura y torcida, «lleva a la señorita Ali a los aposentos de los sirvientes. Ahora me pertenece». Un momento, aquí tengo que parar un poco. Todo esto, esta situación con Carlos, era realmente absurda. Digo, piensen en ello. Un líder de manada ancestral, enorme, que de repente acepta la vida de una chica cualquiera a cambio de un hermano tonto. En mi pueblo, diríamos, está completamente chiflado. Pero quizás ese era el problema, ¿no? Quizás era demasiado real para ser verdad. Y de alguna manera todo mi cuerpo vibraba con la tensión de haber salido victoriosa. Pero también sabía que lo que me esperaba no sería precisamente un cuento de hadas. ¿Era un error creer que podría salir de esta? No lo sé, ni en ese momento ni ahora. Solo sé que, por José, yo habría hecho cualquier cosa. Y lo hice. De todos modos, volvamos a la historia. Los aposentos de los sirvientes estaban en el sótano del ala este. No era un calabozo, pero era austero. Suelos de cemento, luces fluorescentes y el zumbido constante de la unidad de calefacción industrial. Mi habitación era un armario glorificado. Tenía una cama individual, un pequeño escritorio y ninguna ventana. Las primeras 2 semanas fui invisible. Me asignaron al personal de limpieza, fregar suelos y pulir plata. El resto del personal, en su mayoría betas y deltas de menor rango, me trataban con desdén. Para ellos no era solo una nueva empleada. Era una sirviente por deuda, lo más bajo de lo bajo, propiedad del alfa. Princesa», se burló un beta de voz áspera llamado Rambo una mañana, mientras yo fregaba la gran escalera. Rambo era el jefe de seguridad del personal doméstico, un tirano mezquino que disfrutaba tropezándome cuando llevaba cestas de ropa sucia. «Te has dejado un sitio». De una patada, volcó mi cubo. Agua jabonosa gris se derramó por todo el mármol que acababa de pasar 1 hora puliendo. Cerré los ojos, respirando profundamente. 5 años. Solo 5 años. «Lo siento», dije en voz baja. Me arrodillé para limpiarlo. «Asegúrate de usar tu propia camisa si te quedas sin trapos», se rió Rambo, a quien se unieron 2 de las criadas. Los ignoré. Mis manos estaban rojas y en carne viva por los productos químicos corrosivos. No lloré. Me negué a llorar en esa casa. Mi vida cayó en una rutina agotadora. Despertarme a las 4 de la mañana, preparar las cocinas, limpiar los pisos inferiores. Luego por la noche, me convocaban a la biblioteca, no para limpiar, sino para trabajar. Carlos no había olvidado mi afirmación sobre la contabilidad forense. Todas las noches, de 8 a 12,
Me sentaba en un pequeño escritorio en la esquina de su enorme oficina, auditando las empresas fantasma de la manada. Carlos solía estar allí también. Se sentaba en su escritorio, bebiendo licor ámbar, leyendo informes o, a veces, simplemente mirando el fuego. Rara vez hablábamos, pero la tensión en la habitación era palpable. Carlos era aterrador. Tenía un temperamento que podía hacer añicos el cristal. Una noche, recibió una llamada telefónica sobre un envío de plata que había sido secuestrado. Rugió tan fuerte que las ventanas vibraron y volcó su pesado escritorio de roble con una sola mano. Ni me inmuté, simplemente seguí tecleando en mi portátil, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando el polvo se asentó, Carlos estaba jadeando en medio de la habitación, su pecho agitado. Me miró con ojos salvajes. ¿Por qué no corriste?, gruñó. Levanté la vista por encima de mis gafas, porque la hoja de cálculo no está terminada, Alfa, y gritar no soluciona la pérdida de inventario. Carlos parpadeó. Por un segundo pareció aturdido. Luego resopló, un sonido que fue casi una risa. Enderezó el escritorio con una fuerza sin esfuerzo y se sentó de nuevo. Eres una criatura extraña, María. Fue la primera vez que usó mi nombre. La dinámica cambió en la tercera semana. No sé si fue un martes o un miércoles. Las cosas se mezclan después de tanto tiempo. Estaba llevando una pesada bandeja de soperas de plata por el pasillo principal hacia el comedor. Se celebraba una cena para el alfa de la manada Rocas del Río, un hombre llamado Javier Riera. Al girar la esquina, choqué de lleno contra una pared de músculo. La bandeja salió volando de mis manos, cayendo ruidosamente al suelo. Sopa salpicó por todas partes. «Mira por dónde vas». No era Carlos, era Javier Riera. Estaba borracho, balanceándose ligeramente, y olía a almizcle barato y agresión. «Me disculpo, Alfa Riera», dije, bajando la cabeza y apresurándome a recoger la plata. Javier me agarró la muñeca. Su agarre me hacía daño. «No solo te disculpas, me arruinaste la chaqueta». Me tiró hacia arriba, pegándome a su pecho. «Creo que me debes un poco más de respeto que eso. Eres la sirviente, ¿verdad? La bonita y pequeña Omega que Carlos guarda en el sótano. Seguramente sabrás pedir perdón de otras maneras». «Suéltame», dije, el pánico creciendo. Intenté zafarme, pero la fuerza de una Omega no era nada comparada con la de un Alfa. «Apuesto a que tienes un sabor dulce», sonrió Javier, acercando su boca a mi cuello. No pensé. Reaccioné. Le pisé el empeine con el tacón de mi bota y le clavé el codo en las costillas. No le dolió mucho, pero le sorprendió. Me soltó, tambaleándose hacia atrás. «Pequeña». Javier levantó la mano, las garras extendidas, listo para golpearme en la cara. Me encogí, preparándome para el impacto. Nunca llegó. Un gruñido bajo y atronador vibró por el pasillo, tan profundo que se sintió como un terremoto. «No la toques». Javier se quedó paralizado. Abrí los ojos. Carlos estaba de pie al final del pasillo. No llevaba su chaqueta de traje. Su camisa estaba desabrochada por arriba y sus ojos brillaban con un oro vibrante y aterrador. Parecía un demonio saliendo del infierno. «Me derramó sopa encima, Carlos», balbuceó Javier. Su bravuconería se desvaneció al instante ante el titán. «Necesita ser disciplinada». Carlos avanzó, no se apresuró. Se movió con la aterradora inevitabilidad de un desprendimiento de tierra. Se interpuso entre Javier y yo, superando al alfa visitante por una cabeza entera. «Ella es mi propiedad», dijo Carlos, su voz un susurro áspero. «Si necesita disciplina, yo la administraré. Si vuelves a tocarla, Javier,
Te arrancaré el brazo y te mataré a golpes con él. Javier palideció. Fue solo un malentendido, Carlos. Cálmate. ¡Fuera!, gruñó Carlos. Javier se apresuró a escapar, desapareciendo en el comedor. El silencio descendió en el pasillo. Yo estaba temblando violentamente, la descarga de adrenalina golpeándome con fuerza. Miré la espalda de Carlos. Respiraba con dificultad, sus manos apretadas en puños a sus costados. «Gracias», susurré. Carlos se volvió lentamente. El brillo dorado se desvaneció de sus ojos, regresando a ese verde mar tormentoso. Me miró la muñeca, donde ya se estaba formando un moretón morado con la forma de los dedos de Javier. Apretó la mandíbula, extendió su enorme mano hacia mi cara, pero la retiró. «Ve a tu habitación», dijo, su voz áspera, desprovista de calidez. «No salgas en toda la noche». Pero la orden. «Dije que te fueras», rugió. Salí corriendo, corrí hasta el sótano, cerrando con llave la frágil puerta detrás de mí. Me derrumbé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba aterrada de él, lo sabía. Debería estarlo. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, tocándome el moretón de la muñeca, no podía dejar de pensar en la forma en que se había puesto delante de mí, como una pared, como un escudo. ¿Por qué estaba tan enfadado? ¿Y por qué, por una fracción de segundo, pareció que quería matar a Javier Riera? No por el insulto a su orgullo, sino por el moretón en mi piel. Yo no lo sabía aún, pero el juego había cambiado. Ya no era solo una sirvienta, era una debilidad. Y en el mundo de Carlos Nogal Negro, las debilidades eran fatales. A veces, cuando no podía conciliar el sueño en esa diminuta habitación sin ventanas, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía: «No te fíes de nadie que suene demasiado bien». Él se refería a los mercaderes del mercado, a los charlatanes, pero ahora lo entendía de otra manera. El castillo, las promesas de un futuro para José, la vida por la que me había sacrificado. Todo sonaba demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. Y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. ¿O no? Mis pensamientos eran un laberinto y la verdad, un hilo resbaladizo. La invitación no fue una tarjeta, fue una orden. 3 días después del incidente con Javier Riera, estaba fregando las juntas de la habitación de barro de la planta baja cuando apareció Elías Vine. Sostenía una funda de ropa en la mano, como si fuera un animal muerto que no quería tocar. «Levántate», dijo Elías, su voz cortante. «Dúchate, usa el jabón sin perfume. Luego ponte esto». Me limpié la frente con el dorso de la mano. «Disculpa». Esta noche es la gala de la piedra lunar. Es la reunión más grande de las manadas del noroeste. El Alfa Carlos requiere tu presencia. «Soy una sirvienta, Elías», dije levantándome. «Se supone que sirvo bebidas, no que asista». «No vas a servir», corrigió Elías, colgando la bolsa en un gancho. «Vas a asistir como la consultora financiera del Alfa». Lo miré fijamente. ¿Quería que me moviera por la sala como una más? «Quiere que escuches», dijo Elías inclinándose. «La fusión es inestable. Carlos sospecha que los informes de envío que encontraste están relacionados con una de las familias que asisten esta noche. Necesita a alguien que entienda los números para hablar con las esposas y los socios de negocios borrachos. Eres su espía, María. No lo estropees». Cuando Elías se fue, abrí la cremallera de la bolsa y la respiración se me cortó. No era un uniforme de doncella, era un vestido, seda roja como la sangre, que parecía costar más que la casa de mis padres. Era sin espalda, con mangas largas y un escote lo suficientemente pronunciado como para ser peligroso.
2 horas después, estaba de pie en la parte superior de la gran escalera. Me sentía como una impostora. Mi pelo estaba recogido en un moño severo, exponiendo la larga línea de mi cuello. El vestido me quedaba como una segunda piel. Bajé las escaleras. El sonido de un cuarteto de cuerda flotaba desde el salón de baile. Carlos esperaba abajo. Llevaba un esmoquín que, claramente, había sido hecho a medida para su enorme figura. La tela negra se tensaba sobre su amplio pecho. Hablaba con Elías, con aspecto irritado, pero cuando escuchó mis pasos, levantó la vista. La conversación se detuvo. Carlos se quedó completamente inmóvil. Sus ojos color verde mar viajaron desde el dobladillo de mi vestido hasta mi rostro, oscureciéndose con cada centímetro. No sonrió. No me hizo ningún cumplido. Simplemente me miró con un hambre que me debilitó las rodillas. «¿Te ves?», comenzó Carlos, su voz áspera. Se aclaró la garganta. «Adecuada. Quédate cerca de mí». Me ofreció su brazo. Era tan grueso como la rama de un árbol. Lo tomé, mi mano pálida desapareciendo contra su manga oscura. «Recuerda», susurró mientras caminábamos hacia las puertas dobles. «Esta noche no eres una sirvienta. Eres María Ali. Actúa como si fueras dueña del lugar o te devorarán viva». El salón de baile era un mar de diamantes, terciopelo y sonrisas depredadoras. El aroma era abrumador, perfume caro que enmascaraba el almizcle crudo de cientos de lobos. Cuando Carlos Nogal Negro entró, la sala quedó en silencio. El titán había llegado. Sentí el peso de 100 miradas, 100 expectativas. Mantener la barbilla alta, imitando la arrogancia que había visto en Carlos, fue mi único refugio. Durante la primera hora funcionó. Carlos me presentó a varios representantes alfa. Mientras él discutía líneas territoriales, yo dirigía la conversación hacia la logística y las cadenas de suministro. Sorprendí a 2 alfas mintiendo sobre sus costos de flete en 5 minutos. «Alfa Hernández», interrumpí suavemente durante una conversación con el líder de la manada de Aragón. Mencionó que sus exportaciones de madera han disminuido. Sin embargo, sus costos de combustible han aumentado en un 40%. Eso es inusual, a menos que sus camiones viajen vacíos, o quizás muevan algo que no figura en el manifiesto. Hernández palideció. La mano de Carlos se apretó posesivamente en mi cintura. Miró a Hernández con una sonrisa aterradora. «Ella tiene razón, Hernández. ¿Qué está moviendo?» Hernández balbuceó una excusa y huyó. Carlos se inclinó, sus labios rozando mi oído. «Implacable. Me gusta». Fue lo más parecido a un cumplido que había recibido de él, pero la noche no podía permanecer perfecta. Alrededor de las 10 de la noche, los ancianos apartaron a Carlos para un consejo privado. Yo me quedé sola cerca de la fuente de champán. «Vaya, vaya, si no es la pequeña Caridad», escuché decir. Me giré para ver a una mujer. Era alta, rubia y espectacularmente hermosa, con un vestido plateado que brillaba como escamas de pez. Era Anna Sterling, la hija del alfa de la manada Cima Plateada, y la mujer con la que los tabloides habían intentado casar a Carlos durante años. «Ana», dije, asintiendo cortésmente. Me enteré de lo de tu hermano», dijo Ana, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención. Un pequeño círculo de mujeres de la alta sociedad se formó a nuestro alrededor. «Un ladrón, ¿no es así? Debe ser de familia. Dime, ¿robaste ese vestido? ¿O Carlos te tuvo la suficiente lástima como para comprártelo?» Apreté mi copa de champán. «Estoy trabajando, Ana. Algo con lo que quizás no estés familiarizada». El círculo jadeó. Los ojos de Ana brillaron amarillos, su loba aflorando. «Pequeña rata descarada, ¿crees que porque te dejó usar un vestido importas?»
Eres una sirvienta por deuda, una esclava. Carlos te tiene cerca para que le cuadres las cuentas. Una vez que la fusión termine, volverás a fregar inodoros. O peor. Ana dio un paso adelante, cerniéndose sobre mí. Él es un monstruo, ¿sabes? El titán. Todo el mundo conoce su condición. Te romperá, rompe todo lo que toca. Todavía no me ha roto, dije en voz baja. Mis rodillas temblaban, pero no me moví. Dale tiempo, se burló Ana. Extendió la mano y deliberadamente volcó su copa. El vino tinto salpicó todo el frente de mi vestido de seda. La multitud se rió disimuladamente. Me quedé inmóvil, el líquido frío empapando mi piel. Parecía una herida de bala en el pecho. «Ups», Ana sonrió cruelmente. «Parece que estás arruinada. Vete a cambiar, sirvienta». Las lágrimas me escocían en los ojos, pero me negué a que cayeran. Me di la vuelta para marcharme, humillada, deseando que la tierra me tragara. De repente, la música se detuvo. La temperatura en la sala pareció descender 10 grados. La multitud se abrió como el mar rojo. Carlos regresaba. Me vio la mancha roja, vio la sonrisa de Ana. No corrió, acechó. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso. «Carlos», ronroneó Ana volviéndose hacia él, «tu pequeña asistente tuvo un accidente». Solo le estaba diciendo. Carlos pasó junto a Ana como si ella no existiera. Se detuvo delante de mí. No miró la mancha. Me miró a los ojos. «¿Te hizo daño?», preguntó Carlos. Su voz era tan baja que solo yo pude oírla, pero vibraba con una violencia reprimida. «Estoy bien», susurré. «Solo quiero irme». Carlos se volvió lentamente hacia Ana. Toda la sala contuvo el aliento. «Derramaste vino sobre mi invitada», dijo Carlos. «Es una sirvienta, Carlos». Se rió Ana nerviosamente. «Es solo un vestido». «Es mi vestido», rugió Carlos, el sonido resonando en el techo abovedado. «Y ella está bajo mi protección, lo que significa que acabas de insultar a la casa de Nogal Negro». Ana retrocedió un paso, su confianza desmoronándose. Yo no quise decir. «¡Fuera!», Carlos señaló la puerta. «Y llévate a tu padre contigo. La manada cima plateada ya no es bienvenida en mi territorio. Si vuelvo a ver tu cara, olvidaré que soy un caballero». Ana huyó sollozando. Carlos se volvió hacia mí. Se quitó la chaqueta del esmoquín y la puso sobre mis hombros. Era pesada, cálida y olía a él. Cedro, ozono y poder. Me envolvió mi pequeño cuerpo, ocultando la mancha por completo. «Ven», dijo suavemente. No me llevó a la salida, me llevó al centro de la pista de baile. «Carlos, todo el mundo está mirando. Sí sé, estoy cubierta de vino». «Déjalos mirar», gruñó Carlos. Me pegó a él, una de sus enormes manos en mi cintura, la otra sosteniendo mi mano. Comenzaron a moverse al ritmo de la música. Me sentía minúscula a su lado. Su pecho era una pared de músculos. Sus muslos eran de hierro. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté, mirándolo. «Ella es una aliada poderosa. Necesitas el voto de su padre para la fusión. No necesito aliados que falten al respeto a lo que es mío», dijo Carlos, sus ojos ardiendo en los míos. «¿Lo que es suyo?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «¿Soy solo su contable, Carlos?». Mi voz temblaba. «Soy solo una deuda a pagar». Carlos se inclinó, su frente descansando sobre la mía. La intimidad fue impactante. Dejaste de ser solo una deuda en el momento en que entraste a mi oficina y me dijiste que me calmara. «María, eres lo único en esta vida desdichada que tiene sentido». Mi corazón se detuvo.
Pero ten cuidado. Carlos se echó un poco hacia atrás, sus ojos oscureciéndose con un destello de esa luz dorada y feral. Ana tenía razón en una cosa. Soy un monstruo y me estoy agarrando por un hilo. Cuando la canción terminó, me di cuenta de dos cosas. Primero, me estaba enamorando del titán. Segundo, el hilo del que Carlos hablaba estaba a punto de romperse. La euforia de la gala no duró. El golpe llegó a la mañana siguiente y fue violento. Yo estaba en la biblioteca organizando los archivos de la noche anterior. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Elías Vane deambulaba por el pasillo con el teléfono pegado a la oreja, el rostro pálido. ¿Qué pasa?, pregunté, saliendo. Elías bajó el teléfono. Es el alfa. El estrés de la gala. Ha provocado un ciclo. Se ha ido. ¿Ido? ¿A dónde? Al perímetro, dijo Elías con gravedad. Cuando el Genferal toma el control, necesita cazar. Normalmente corre por los bosques de Ancares hasta que se le pasa. Pero Elías dudó. Hemos recibido información esta mañana. Hay una manada de renegados moviéndose por los bosques de Ancares. Mercenarios contratados por alguien que quiere detener la fusión. Sentí un frío nudo en el estómago. Está ahí fuera solo con mercenarios. No está en condiciones de distinguir amigos de enemigos. María, Elías continuó, su voz apenas un susurro. Si envío a mis guardias, Carlos podría matarlos. No, no es humano en este momento. Voy yo, dije, agarrando mi abrigo. Eres una omega, espetó Elías. Serías un bocadillo. Soy la única a la que le escucha, dije, sintiendo una convicción extraña en mis propias palabras. Lo viste anoche, Elías. ¿Viste cómo me miró? Si está en problemas, puedo traerlo de vuelta. Elías me miró fijamente durante un largo momento. Luego maldijo entre dientes. Sube a la camioneta. Los bosques de Ancares eran densos, ancestrales y helados. La lluvia se había convertido en aguanieve. Elías condujo el sub blindado hasta donde el sendero lo permitía. Luego tuvimos que caminar. El bosque estaba en silencio. Ni pájaros, ni viento, solo la opresiva sensación de ser observados. «Quédate detrás de mí», susurró Elías, sacando una pistola de gran calibre. «Y si te digo que corras, corres». Caminaron durante 20 minutos antes de olerlo. Cobre, el sabor metálico de la sangre fresca. Entraron en un claro y yo jadeé. Era una masacre. 5 enormes lobos yacían muertos en la nieve. Eran renegados, mutilados, desgarrados con una brutalidad que me revolvió el estómago. Los árboles estaban astillados como si los hubiera golpeado una bola de demolición. En el centro de la carnicería había una criatura que desafiaba la lógica. Era un lobo, pero era incorrecto. Medía casi 1,5 metros de altura al hombro. Su pelaje era de un negro azabache, sucio de sangre. Sus músculos se ondulaban bajo la piel como serpientes enrollándose. Era Carlos, o lo que quedaba de él. Jadeaba. El vapor salía de su cuerpo hacia el aire frío. Sus ojos brillaban con un oro puro y fundido. No había inteligencia en ellos, solo furia. «¡Carlos!», gritó Elías. El lobo gigante giró la cabeza. Un gruñido bajo y escalofriante retumbó en su pecho. Se agachó, listo para atacar. «No me reconoce», dijo Elías. Su voz temblaba. «María, vuelve a la camioneta, despacio». No retrocedí, avancé. «¿Estás loca?», siseó Elías. «No me hará daño», dije, aunque no estaba segura en absoluto. Entré en el claro. La nieve crujió bajo mis botas. El lobo gigante siguió mi movimiento. Enseñó los dientes, colmillos del tamaño de dagas, goteando sangre renegada. «Carlos», dije suavemente. El lobo gruñó y dio un paso hacia mí.
El suelo tembló. Soy yo, dije manteniendo la voz firme. Me quité los guantes. Soy María. El lobo se detuvo. Inclinó su enorme cabeza. Aspiró el aire. Liberé mi aroma. Vainilla y lluvia. Era una señal de socorro, una feromona omega reconfortante que normalmente calmaba a los compañeros de manada. El lobo gimió, un sonido de confusión. Eso es, susurré. Estaba a 1,5 metros de él ahora. El calor que irradiaba era intenso. Estás a salvo. Los hombres malos se han ido. Vuelve a mí. Extendí mi mano. De repente, un disparo resonó en el aire. ¡Bang! Una bala golpeó el árbol justo al lado de mi cabeza, salpicándome la cara con corteza. Carlos rugió. No fue un sonido de lobo, fue el sonido de un demonio. Pensó que estaba siendo atacada. Se lanzó, no hacia el tirador, sino hacia el movimiento. Giró, sus garras destrozando la tierra, buscando la amenaza. ¡Francotirador!, gritó Elías, lanzándose para taclearme. Desde la cresta de arriba emergieron 3 figuras más. Llevaban equipo táctico. ¡Cazadores! ¡Cazadores de lobos de alta tecnología! ¡A por la bestia!, gritó uno de ellos. Carlos cargó por la cresta. Se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería moverse. Las balas impactaron en su hombro y flanco, pero ni siquiera disminuyó la velocidad. Golpeó al primer cazador y el hombre simplemente se desintegró bajo el impacto. Fue un borrón de violencia. Carlos era una fuerza imparable de la naturaleza, pero eran demasiados. Un cazador lanzó una red de malla plateada, pesada con nodos eléctricos. Se envolvió alrededor de Carlos, chisporroteando al golpear su pelaje. Aulló de dolor, dando patadas y mordiendo la plata, quemándose la boca. Cayó al suelo, retorciéndose. «¡No!», grité. Me zafé del agarre de Elías. Agarré una rama pesada del suelo, un arma inútil, pero no me importó. Corrí hacia el gigante atrapado y forcejeante. «¡María, detente!», gritó Elías. Llegué al lobo. Los cazadores se acercaban con rifles tranquilizantes. «¡Aléjense de él!». Blandí la rama hacia el cazador más cercano, golpeándolo en el casco. Él retrocedió, aturdido. Me lancé sobre la cabeza de Carlos. Presioné mi cuerpo contra su pelaje mojado y ardiente, ignorando la punzante descarga de la red eléctrica. «¡Mírame!», le grité al oído del lobo. «¡Carlos, mírame!». El lobo dejó de forcejear. Bajo la red, el ojo gigante se abrió. El oro se desvanecía, parpadeando de nuevo a verde mar. Me vio. Me vio protegiéndole con mi pequeño y frágil cuerpo. La comprensión rompió la neblina feral. Con un rugido que sacudió la nieve restante de los árboles, Carlos se puso de pie. La red plateada se rompió como telarañas. La electricidad no importó. El dolor no importó. Se transformó. Fue instantáneo y espantoso. Los huesos crujieron y se remodelaron. En segundos, el lobo gigante se había ido y Carlos Nogal Negro estaba allí, desnudo, cubierto de sangre y quemaduras, humano, pero divino en su furia. Agarró al cazador más cercano por la garganta y lo arrojó, literalmente lo lanzó, 10 metros contra un árbol. El hombre no se levantó. El último cazador miró a Carlos, miró la carnicería y dejó caer su rifle. Corrió. Carlos no lo persiguió. Se tambaleó, sus rodillas cediendo. Lo atrapé, o lo intenté. Se desplomó sobre mí, enterrándome en la nieve bajo su peso muerto. «Carlos», le aparté el pelo de la cara. Estaba ardiendo de fiebre. Parpadeó, sus ojos desenfocados. Me miró la cara.
luego mis manos, que descansaban sobre su pecho. Tú, jadeó su voz sonando a grava, te pusiste delante del arma. Estabas atrapado, grité, las lágrimas finalmente derramándose. Iban a hacerte daño. Carlos dejó escapar un aliento tembloroso. Extendió la mano, su mano temblaba y me acarició la mejilla. Me untó sangre en la piel, pero a ninguno de los dos nos importó. Mi valiente pequeña Omega, susurró, eres la tonta más grande que he conocido. Luego sus ojos se pusieron en blanco, y el titán se desmayó. La enfermería de la finca Nogal Negro olía a antiséptico y acónito. Era un infierno blanco y estéril comparado con la cálida madera del resto de la casa. Carlos yacía en una camilla de acero reforzado. Estaba inconsciente, su enorme cuerpo conectado a tubos y monitores que emitían un pitido en un ritmo aterradoramente lento. Las quemaduras de plata en su flanco eran rojas e irritadas, el veneno luchando contra su capacidad de curación sobrenatural. Yo estaba sentada en una silla de plástico a su lado. No me había limpiado la sangre de la cara. No me había cambiado la ropa arruinada. Simplemente le tomé la mano, una mano que engullía la mía por completo, y observé cómo su pecho subía y bajaba. Lo está combatiendo, dijo el doctor Arias, el médico de la manada, suavemente, revisando el goteo intravenoso. Pero la concentración de plata era alta, era de grado militar. Si no lo hubieras protegido, el segundo disparo le habría dado en el corazón. Estaría muerto, María. ¿Quién hizo esto? Pregunté, mi voz hueca. Elías está interrogando al cazador superviviente, dijo el doctor Arias. Pero estos hombres son profesionales. No hablarán fácilmente. Miré el rostro dormido de Carlos. Incluso en este estado, parecía poderoso, como un volcán dormido. Recordé lo que me susurró antes de desmayarse. Mi valiente pequeña Omega. Ya no era solo su contable, era su protectora, y en ese momento, protegerlo no significaba sentarse en una silla. Significaba encontrar a la persona que había pagado esa bala. Vigílelo, dije, levantándome abruptamente. ¿A dónde va?, preguntó el doctor Arias. A hacer lo que mejor sé hacer, respondí. Voy a seguir el rastro del dinero. Marché al estudio de Carlos. La habitación estaba fría. Me senté en el escritorio, su escritorio, y abrí mi portátil. Inicié sesión en el sistema central de Nogal Negro. Elías había dicho que los cazadores conocían la ruta de Carlos. Eso significaba información privilegiada. Pero la información deja una huella digital. Abrí los registros de seguridad de la finca. Nada inusual, ninguna entrada no autorizada. Luego revisé los registros de comunicación. De nuevo, nada. Estaba limpio, demasiado limpio. Piensa, María, murmuré frotándome las sienes. ¿Cómo se paga un equipo de asalto? No se emite un cheque para un asesinato. Se oculta en los costos operativos. Abrí los libros contables de la finca. Comencé a cruzar los gastos recientes con las empresas fantasma que había auditado semanas atrás. Busqué anomalías en las últimas 48 horas. Y allí, una transferencia de 500,000 euros a un contratista listado como Jardinería y Montes de Áncares. Fruncí el ceño. Los bosques de Áncares eran salvajes. No tenían jardinería. Hice clic en la factura. Estaba autorizada por un código que reconocí. Mi corazón se detuvo. El código de autorización pertenecía a Sebastián Nogal Negro. Sebastián, el primo de Carlos, el beta encantador y de voz suave que se encargaba de las relaciones públicas, el hombre que me había traído té durante mi primera semana y me había dicho que Carlos no era tan malo como parecía. Sebastián,
quien heredaría el título de Alfa si Carlos moría sin un heredero, porque la línea de sangre tenía que quedarse en la familia. No, susurré, no puede ser. Indagué más. Rastreé la dirección IP de la transferencia. No provenía de la oficina de finanzas. Venía del ala de invitados, específicamente de la suite ocupada actualmente por Sebastián. Necesitaba pruebas físicas. Necesitaba copiar el archivo a un disco seguro antes de que alguien lo borrara. Pulsé descargar. La barra de progreso se arrastró. 10%, 40%. La puerta del estudio se abrió con un crujido. No levanté la vista, mis ojos pegados a la pantalla. Elías, ¿eres tú? Elías está ocupado dándole una paliza a un hombre en el sótano. Una voz suave respondió. Me quedé helada. Lentamente cerré la tapa del portátil, tratando de ocultar la pantalla. Me di la vuelta. Sebastián Nogal negro estaba en el umbral. Llevaba un suéter de cachemira y 2 vasos de whisky. Parecía un familiar preocupado, excepto por la sonrisa. No le llegaba a los ojos. María, dijo Sebastián, entrando en la habitación, deberías estar descansando. Has tenido un día traumático. Estoy trabajando, dije, mi voz tensa. Auditando los gastos médicos. ¿Ah, sí? Sebastián puso las bebidas en el escritorio. Se acercó. Porque la alerta de TI en mi teléfono acaba de decirme que alguien estaba accediendo a la carpeta de gastos sensibles. Eso es un archivo restringido, María. Me puse de pie, retrocediendo. ¿Por qué, Sebastián? Es tu familia. El rostro de Sebastián se endureció. El encanto se evaporó, dejando algo frío y reptiliano. Familia, Carlos es un error genético, un monstruo. ¿Sabes lo que es caminar a la sombra de un titán? Ser el racional, el inteligente, pero ser forzado a inclinarse ante un bruto solo porque nació más grande. Él protege a esta manada, escupí. La pone en peligro, gritó Sebastián, golpeando la mano en el escritorio. Su temperamento, sus episodios ferales, es malo para los negocios. Los europeos no firmarán la fusión con un tipo inestable al mando. Pero conmigo, un beta racional, firmarán en un abrir y cerrar de ojos. Estoy salvando el legado, María. Estoy extirpando el cáncer. Tengo pruebas, dije, mirando el portátil. Tengo los registros de transferencia. ¿De verdad? Sebastián sonrió. Sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y presionó un botón. Las luces de la habitación parpadearon. El disco duro del escritorio emitió un chirrido agudo y luego un chasquido. El humo se elevó del puerto USB. Explosión EMP, explicó Sebastián casualmente. Frió todos los dispositivos electrónicos de esta habitación. Tu portátil, los discos de respaldo, incluso tu teléfono. No hay pruebas, María. Solo la palabra de una sirvienta por deuda contra un nogal negro. Me lancé hacia la puerta. Sebastián fue más rápido. No era un alfa, pero era un cambiante masculino entrenado. Me agarró del pelo y me golpeó la cabeza contra la estantería. El dolor explotó detrás de mis ojos. Me desplomé en el suelo, aturdida. Es una pena, suspiró Sebastián, de pie sobre mí. En realidad me gustabas, pero esto funciona mejor. Una historia trágica para la prensa. La sirvienta descontenta que atrajo al alfa a una trampa, luego intentó huir. No te creerá. Jadeé intentando arrastrarme. Está en coma, querida. Para cuando despierte, ya te habrá ido. Sebastián sacó una jeringuilla de su bolsillo. Un pequeño sedante. Cuando despiertes, estarás en el agujero más oscuro que pueda encontrar. Y Carlos lamentará tu traición, de la mujer que creyó amar. Intenté gritar, pero la aguja perforó mi cuello.
La oscuridad se precipitó más rápido que el dolor. Lo último que escuché fue la voz de Sebastián. «Duerme bien, pequeña contable». Cuando desperté, supe inmediatamente que estaba de vuelta en las celdas. Pero esta no era mi habitación de sirvienta. Este era el verdadero calabozo. Muros de piedra húmeda, barrotes de hierro, paja en el suelo. Era una reliquia de los años 1800 que los Nogal Negro nunca se habían molestado en renovar. Me puse de pie a trompicones, la cabeza me palpitaba. ¡Ayuda! ¡Alguien! «Ahórrate el aliento», gruñó un guardia desde las sombras. No era uno de los guardias de la manada habituales. Era un mercenario, uno de los contratados de la nómina de Sebastián. Me desplomé contra la pared. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Estaba vivo Carlos? 2 días pasaron en silencio. Me dieron agua y pan rancio. Pasé el tiempo de un lado a otro, mi mente acelerada. Sebastián había destruido la evidencia digital, pero había cometido un error. Me había admitido su motivo. Si pudiera hablar con Elías. A la tercera mañana, la pesada puerta de hierro al final del corredor se abrió con un estruendo. Elías Vine entró. Parecía exhausto, ojeras oscuras bajo los ojos, su traje arrugado. Lo seguían 2 guardias de ejecución. «¡Elías!» Corrí hacia los barrotes. «Gracias a Dios, tienes que escucharme. Es Sebastián. Él pagó a los cazadores. Él frió mi portátil. Él». «Silencio», dijo Elías, su voz fría y distante. Me detuve. «María O'Malley», recitó Elías de una hoja de papel. «Se te acusa de conspiración para cometer regicidio, espionaje corporativo y el intento de asesinato del Alfa Carlos Nogal Negro. Se te ha despojado de tu estatus. Serás llevada ante el Consejo de la Manada para ser juzgada». «No puedes hablar en serio», susurré, sintiendo la incredulidad, el miedo y la rabia arremolinarse en mi estómago. «Me conoces, sabes que lo salvé». Aquí entra la perspectiva de Elías. Desde la perspectiva de Elías. Tenía el papel en las manos, un pergamino que se sentía como una sentencia de muerte que no quería pronunciar. María me miraba con esos ojos suyos, mezcla de avellana y verde, tan vivos, tan desafiantes incluso detrás de esos barrotes mugrientos. Lo sabía todo. Sebastián era un bastardo brillante y el rastro de papel falso era perfecto. Un depósito en una cuenta offshore a nombre de José justo antes del ataque. La prueba irrefutable, montada con una maestría que solo la maldad puede dar. Me dolía verla, pero la actuación tenía que ser impecable. Carlos, en su estado actual, se tambaleaba entre la furia feral y el juicio humano. Cualquier atisbo de duda en mí, en su mano derecha, podría ser fatal para él, para la manada. Mi corazón se encogía. Recordaba sus palabras en la enfermería. «Ella va a seguir el dinero». Esa frase había sido la llave, una clave. Necesitaba que ella encontrara la verdad, pero desde fuera, desde la oscuridad donde Sebastián no pudiera manipular los hilos. «Sé que encontramos un depósito de 50,000 euros en una cuenta offshore a nombre de José Ali el día antes del ataque», dijo Elías, mirándola a los ojos, tratando de no mostrar la verdad detrás de sus palabras. Mi voz, fría y distante, era una máscara. Sebastián encontró el rastro de papel. «Es un montaje», gritó María. «Sebastián lo plantó». «Tráiganla», ordené a los guardias. No miré a María, a sus ojos suplicantes. Era necesario. Era su única oportunidad. Vuelta a la perspectiva de María. Me encadenaron las muñecas y me arrastraron. Me llevaron al gran salón. La sala estaba abarrotada. Todos los miembros de alto rango de la manada Nogal Negro estaban allí,
junto con representantes de los territorios vecinos. Era un tribunal. Al frente de la sala, en un estrado elevado, se sentaba el Consejo de Ancianos. Y en el centro, en el trono de obsidiana, Carlos. Estaba vivo. Se veía terrible, pálido, demacrado, con vendajes visibles bajo su camisa negra abierta. Agarraba los reposabrazos del trono como si fueran lo único que lo mantenía erguido. Pero estaba despierto. Mi corazón dio un brinco. ¡Carlos! La sala quedó en silencio. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. Sus ojos se encontraron con los míos. Esperé el calor, el reconocimiento. Esperé que rugiera y exigiera mi liberación. En cambio, sus ojos eran fragmentos de hielo. No había amor en ellos, solo una profunda y desgarradora traición. ¡Alfa! Sebastián se levantó de un lado de la sala. Parecía sombrío. Esta es la mujer. Encontramos los registros de comunicación en un teléfono desechable en sus aposentos. Vendió su ubicación a los cazadores a cambio del perdón total de su hermano y un pago en efectivo. ¡Mentiroso!, grité. Intenté dar un paso adelante, pero los guardias me tiraron de las cadenas hacia atrás. «Carlos, mírame, es Sebastián», me lo admitió. Usó un EMP para destruir la prueba de mi portátil. Carlos se puso de pie lentamente. El esfuerzo claramente le causaba dolor. Bajó los escalones del estrado, moviéndose hacia mí. La multitud se abrió. Se detuvo a medio metro de distancia. El olor de su angustia, madera quemada y ceniza, era abrumador. «Confié en ti», dijo Carlos, su voz un murmullo bajo que sonaba como rocas moliéndose. «Te dejé entrar en mi casa, en mi oficina, te dejé ver al monstruo y me dijiste que estaba a salvo». «Estoy a salvo», supliqué, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Recibí una bala por ti, Carlos. ¿Por qué haría eso si te quisiera muerto?» «Para cubrir tus huellas», interrumpió Sebastián suavemente. «Y cuando el asesinato falló, tuviste que improvisar. Hacerte la heroína fue la única manera de asegurarte de que los guardias no te mataran inmediatamente». Carlos no miró a Sebastián. Mantuvo sus ojos fijos en mí. «¿Es verdad? ¿Tomaste dinero?» «No». «Entonces explica la cuenta», rugió Carlos, perdiendo el control. Sus ojos brillaron dorados. «Explica los 50,000 euros enviados a José Ali». «No puedo», sollocé, «porque yo no los envié. Sebastián tiene los códigos de acceso. Él es el que quiere que la fusión falle para poder ocupar tu lugar». Carlos cerró los ojos. Parecía un hombre librando una guerra dentro de su propia cabeza. El Genfera lo empujaba a la violencia, pero su corazón dudaba. «La evidencia es irrefutable, Alfa», dijo la anciana fina, una mujer mayor y severa. «Según la ley de la manada, el castigo por traicionar a un alfa es la muerte». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y brutal. Carlos se estremeció. «Sin embargo», añadió Sebastián rápidamente, «dado que es humana y delicada, quizás el exilio sea más misericordioso. La expulsaremos. Si sobrevive a los renegados en el perímetro, el destino la habrá juzgado». El exilio era una sentencia de muerte. Una humana sola en los bosques infestados de renegados no duraría una noche. Carlos me miró por última vez. Miró mis manos temblorosas, mi frente magullada donde Sebastián me había golpeado. «No la ejecutaré», dijo Carlos, dándome la espalda. Dejé escapar un aliento. ¿Realmente no me ejecutaría? «Pero no albergaré a una traidora», continuó Carlos, su voz muerta. «Despójela del escudo nogal negro. Llévenla a la frontera sur y échenla». «Carlos, por favor», grité mientras los guardias me agarraban. «Estás cometiendo un error. Él te va a matar, Carlos».
No se dio la vuelta. Regresó a su trono y se sentó, mirando al suelo. Sebastián observó cómo me arrastraban, una pequeña sonrisa victoriosa jugando en sus labios. Me arrojaron de un sub negro al borde del territorio. Volvía a llover. El barro me pegaba el pelo a la cara. No regreses, dijo el guardia, arrojando una pequeña bolsa a mis pies. Elías dijo que te diera esto. Es un cuchillo y una botella de agua. Buena suerte. El sub se alejó, dejándome sola en el crepúsculo que se profundizaba. Me puse de pie. Me limpié el barro de la cara. Miré el bosque que se oscurecía, donde los aullidos de los lobos renegados ya comenzaban a resonar. Debería estar aterrada. Debería estar llorando. Pero mientras apretaba el mango del cuchillo que Elías me había dado, María Ali no sintió miedo. Sentí una rabia fría y ardiente. Carlos se había roto. Había dejado que su dolor lo cegara. Había creído la mentira porque era más fácil que creer que era digno de ser amado. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Un amor tan débil? Me pregunté en silencio. Idiota, susurré al viento, aunque no sé si era a él o a mí misma. No iba a morir aquí. No iba a dejar que Sebastián ganara. Abrí la bolsa que Elías me había dado. Dentro, envuelta alrededor de la botella de agua, había un trozo de papel. Lo desdoblé. No era una nota. Era una impresión, un recibo de transferencia bancaria. Origen: Sociedad de Cartera Personal de Sebastián Nogal Negro. Destino: Jardinería y Montes de Ancares. Jade, Elías, no había hablado en el juicio. Había interpretado al perro leal, pero me había pasado la evidencia. No podía luchar contra Sebastián en el tribunal porque Sebastián controlaba la narrativa. Me necesitaba para luchar desde afuera. Miré hacia la fortaleza en la colina. Volveré por ti, Carlos, juré. Y cuando lo haga, voy a reducir a cenizas el mundo de Sebastián. Me di la vuelta y me adentré en la oscuridad. Ya no era una contable. Era la mujer que se había atrevido a enfrentarse al gigantesco rey Alfa. Y había terminado de pedir permiso. La lluvia era un sudario frío, empapándome hasta los huesos, pero el fuego en mi pecho ardía lo suficientemente caliente como para mantenerme viva. No deambulaba por los bosques del sur como presa. Me movía por el barro como una mujer en una misión. Elías me había dado un cuchillo, pero mi verdadera arma era el trozo de papel escondido dentro de mi sujetador. Una rama se rompió detrás de mí. Me detuve, girándome para enfrentar la oscuridad. Hueles a mascotas de caza y a miedo. Una voz ronca se burló. 3 lobos flacos y cicatrizados emergieron de la niebla, transformándose en hombres vestidos con harapos. Renegados, los marginados hambrientos de la manada. Busco a Roca, dije, mi voz firme. El líder se rió, revelando dientes podridos. Roca se come a las niñas como tú. Roca le gusta el dinero, repliqué, sin inmutarme mientras me rodeaban. Y sé dónde Sebastián Nogal Negro escondió el 1.000.000 de euros que le debe a tu gente. La risa murió al instante. 10 minutos después, estaba en un barranco fangoso, ante un gigante que afilaba un machete. Roca. Me miró con ojos hambrientos y muertos. Dame una razón para no destriparte, niña. Sostuve el registro de transferencia bancaria, la prueba de los pagos de Sebastián. Porque Sebastián te usó para hostigar las fronteras, para asustar al consejo, dije claramente. Y una vez que se convierta en alfa mañana, te aniquilará para atar cabos sueltos. Me acerqué, mirando al asesino a los ojos. Ayúdame a tomar la mansión. A cambio, Carlos te dará amnistía, comida de verdad, camas cálidas, un lugar en la manada. Roca miró a la mujer pequeña, desesperada y feroz. Miró a su manada hambrienta. Luego,
Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Marchamos al amanecer, contable. El caos estalló en la puerta oeste cuando los renegados de Roca rompieron la muralla, desviando la seguridad. Dentro del gran salón silencioso, Sebastián forzó una pluma en la mano temblorosa de Carlos. Firma la abdicación, primo. Sebastián se burló, saboreando el momento, y muere con dignidad. Él no firmará nada. Una voz cortó el aire. Yo. Entré por las pesadas puertas de roble, flanqueada no por guardias, sino por un Elías Baín que por fin se había quitado la máscara. Ya no parecía una sirvienta, parecía una ejecutora. Caminé directamente hacia el estrado y golpeé la manchada transferencia bancaria sobre el escritorio. Jardinería y montes de Áncares, leí en voz alta, mirando profundamente a los ojos drogados de Carlos, pagado por Sebastián Nogal Negro el día antes de que llegaran los cazadores. Carlos miró el papel. La verdad atravesó su aturdimiento sedado como un rayo. Sus ojos color verde mar se clavaron en Sebastián. La traición alimentó una oleada de adrenalina que quemó las drogas al instante. Con un rugido que hizo añicos las ventanas, Carlos se levantó. Sebastián ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que la enorme mano de Carlos le aplastara el hombro, clavándolo al suelo de piedra. «Me hiciste dudar de ella», rugió Carlos, su voz vibrando con furia letal. «Me hiciste daño a mí, a la mujer que siento que me pertenece». Cuando los guardias se llevaron al traidor inconsciente, un pesado silencio cayó. El gigantesco Alfa se volvió hacia la pequeña Omega. Lentamente, frente a todo el consejo, Carlos se arrodilló, bajando la cabeza ante mí. «Banje a mi propio corazón», susurró, su voz rota. «No soy digno de ti, María». Me acerqué, inclinando su barbilla hacia arriba, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. «Tienes razón. Tienes mucho trabajo por hacer». Sonreí limpiándole una lágrima de la mejilla. «Pero puedes empezar dándole a tu nueva reina un aumento muy grande». Y esa es la historia de María Ali y el gigantesco rey Alfa. De una sirvienta por deuda que fregaba suelos a la reina, que puso de rodillas a un tirano, no con magia, sino con coraje y la verdad. Resulta que incluso los monstruos necesitan a alguien que les cuadre las cuentas y les guarde el corazón. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un camino retorcido que me llevó a un hogar que nunca esperé. A veces siento que di un paso en falso, que me perdí un poco a mí misma en el proceso de salvar a los demás. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no creen? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, ni siquiera un alfa titán o una reina improbable. Pero es mi vida, y la forjé a base de coraje, y eso, al menos, es algo. ¿Y la manada? Bueno, la manada todavía está aprendiendo a lidiar con una reina que sabe de contabilidad forense y no tiene miedo de decir lo que piensa.